Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda. Borges odió el fútbol. Mario Vargas Llosa lo tituló El opio del pueblo. Razones tendrían los maestros para de pronto odiar el fútbol o no gustarle este fenómeno social por excelencia. Hoy en Historias a la Redonda tenemos a un loco por el fútbol, un loco por el deporte, Ramón Fernando Pinilla Hurtado, el periodista deportivo, el hombre que ha lanzado en los últimos momentos un libro que se titula 1500 Domingos, que ha cumplido 5 años con su revista deportiva Gradería. Pero primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con Ramón Fernando Pinilla Hurtado en nuestras Historias a la Redonda. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Ramón Fernando Pinilla Hurtado, bienvenido a nuestras Historias a la Redonda. Muchas gracias, Roosevelt, a ti, a todos tus televidentes, y pues aquí disfrutando ya un poquito como de estos 5 años de la revista y lo del lanzamiento pues del libro, que eso es una cosa muy bella. Vamos a hablar por partes, Ramón, sobre precisamente esa gesta interesante de su libro 1500 Domingos y también de Gradería, un éxito editorial porque de todas maneras jalona esos procesos en la construcción del deporte y también de la Redonda, que es lo que nuestro pretexto aquí con nuestro programa deportivo Historias a la Redonda. Usted nace un 5 de julio de 1970 en la ciudad de Medellín. Que recuerda de pronto en sus inicios de su niñez, Pox Mundial, digámoslo así? No, mucha felicidad, compañía, cercanía con la familia, siempre viviendo en el mismo barrio. Yo creo que tranquilidad, que es lo que necesita un niño para poderse desarrollar, tranquilidad con la cercanía de sus seres queridos. Y pues menos mal y gracias a Dios, pues con muchas facilidades a la mano. Exactamente, esas facilidades le ayudan de pronto a construir ciertos espacios y ciertos valores. ¿Qué valores de pronto se gestan en el núcleo familiar, especialmente por don Elmer, el doctor Elmer, médico ginecólogo, y doña Luz Helena, ama de casa? Pues yo creo que la nobleza como virtud fundamental, me considero una persona noble con mis seres queridos, con mi gente cercana. Y también como las ganas de superarme, de siempre estar como buscando algo nuevo, algo distinto, metas diferentes que me conduzcan a una tranquilidad profesional, que hoy en día la he alcanzado, pero me imagino que ya vendrán muchísimas más, vendrán más libros, vendrán más metas y más proyectos en la revista y esa es la idea, siempre estar tratando de buscar un nuevo norte. Vamos a hablar precisamente ahorita más tarde, Ramón, con respecto a la revista Gradería y su libro 1500 Domingos, pero vamos gestando también esa parte de pronto de su entorno familiar, su núcleo familiar, y específicamente también cuando usted empieza a hacer sus primeras letras en el Colegio San José. Sí, el Colegio San José estuve hasta tercero de primaria. Recuerdo mucho del colegio como sus zonas abiertas, sus campos abiertos. Tal vez allá fue donde se me cultivó muchísimo como la pasión por el fútbol. Todas esas canchas que tiene el colegio en la parte de atrás, la piscina allá en la parte de arriba, me desarrollaron como un poquitico esa libertad con la que hoy en día trato pues de desarrollar mi escritura. Y ahí fue donde nació mi pasión por el fútbol, yo creo, allá en el propio barrio, en Suramericana, con los amigos, con los compañeros del colegio, se formó como esa pasión que hoy en día es forma de vivir.
Bueno, y después pasó por diferentes colegios, en Bolivariana, hasta que terminó en el Colegio Fontán. ¿Qué aprendió de pronto de esos ciclos en los diferentes colegios en la ciudad de Medellín, Ramón? Que me parecía sobre todo que era una persona muy independiente. En ese momento tal vez no lo descubría, no me daba cuenta que lo era. Hoy en día ya analizando como la situación un poco de forma más detenida y más tranquilo, sin el afán y la premura de estar pasando de colegio en colegio, porque pues yo era muy rebelde. Entonces me sacaban de San José, de San Ignacio, de Bolivariana, terminé en el Fontán. Pienso que era una rebeldía mal entendida, ¿cierto? Porque yo nunca fui mal estudiante, a mí me iba muy bien académicamente hablando, pero siempre tenía que llevar como la vocería del grupo, de los compañeros, no faltaban los chistes y molestar en clase, y vos sabes que eso es muy mal entendido dentro de una escuela que pretende formar niños, ¿cierto? Pero yo siempre he dicho una cosa, y es que yo prefiero atajar que empujar. Y a mí me tenían que atajar mucho, la verdad que sí me tenían que atajar muchísimo, pero era la forma mía de desenvolverme, de mostrarme ante la gente, y me parece que siempre he sido así, he tratado de ser siempre muy original y muy auténtico. Y en esa autenticidad que usted está planteando, Ramón, se mete y se incrusta en la dinámica de nuestro balompié, en nuestro balompié aficionado. Yo recuerdo equipos como, por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana, Atlético Nacional, varios equipos, entre comillas, usted le entregó su talento, porque usted era un talentoso para la pelota. Yo jugué mucho fútbol, Roosevelt. Yo siempre, desde pequeño, estaba por encima de la par de mis compañeros del colegio, de mis compañeros de barrio, y siempre me elogiaban mucho la forma en como yo jugaba fútbol. En esas épocas, por 1982, fue que empecé a participar de los torneos de la liga, cuando tenía 11, 12 años, y entonces con San Ignacio quedamos campeones de un torneo de cuarta categoría, yo fui el goleador de la liga. Luego en tercera categoría con San Ignacio quedamos de terceros, yo volví a ser el goleador de la liga, en el 84 quedé de segundo de goleador de la liga. Ya para esa época con San Ignacio había marcado más de 100 goles en la liga de fútbol. Yo creo que era el profesor tuyo, era de pronto el atleta Hugo Villegas. Sí, en esa época era Hugo Villegas el entrenador, y también estaba Memo, no me acuerdo del apellido. Memo estuvo también en las divisiones inferiores del Deportivo Independiente Medellín después de habernos dirigido ahí en Bolivariana. Me acuerdo mucho en esa época que jugaba con nosotros Juan Camilo Noreña, que después llegó al Envigado Fútbol Club, y de Juan David Restrepo, alguien que le decían Copete, que estuvo por ahí en Selecciones Antioquia, pero tampoco pudo llegar al fútbol juvenil. Éramos como los tres estandartes de ese equipo de fútbol de la Bolivariana, no, del San Ignacio. Ya luego pasé a la Bolivariana, y en Bolivariana la gente del equipo de Bolivariana me conocía porque me habían visto jugando en San Ignacio, entonces me invitaron pues a participar del equipo de segunda categoría de la universidad. En ese equipo estaba Víctor Marulanda, estaba Carlos Jiménez, el Misil Restrepo, Andrés Cadavid, que fue arquero también del Independiente Medellín, y con ese equipo quedamos subcampeones del torneo de liga, y yo también alcancé a ser uno de los goleadores. Creo que por esa época fue por donde me entrevistaron la primera vez, que fuiste precisamente tú en un programa de Todelar, creo, en emisora Claridad. El solo fútbol aficionado con Gustavo Osorio. Exactamente, en ese programa un sábado por la mañana, me acuerdo, y ya de ahí empecé a jugar con los equipos de la Bolivariana. Estaba también Canacho Vélez, que también llegó al Deportivo Independiente Medellín. Me acuerdo mucho de Iván Osorio, también jugaba mucho ahí en ese equipo de Bolivariana. Fue tal vez la persona con la que mejor me entendí yo dentro de una cancha de fútbol. Éramos la dupla perfecta. Un talentoso volante que tuvo la Universidad Pontificia Bolivariana. Excelente jugador, excelente jugador. Y me entendía muy bien con él. Ya luego llegó el paso al Atlético Nacional, a las divisiones inferiores, donde empezamos a entrenar a finales de 1988 en la cancha de la Floresta. A mí me llamaron pues como aficionado a prueba a ver si me dejaban para el año 89, y cuando terminamos ya por finales de diciembre, como esos entrenamientos, se me arrimó Pedro Pablo Álvarez, que fue el que me había llamado porque me había visto en algunos partidos contra Nacional, que siempre la rompía, y me dijo que para el año entrante estaba citado como el 6-7 de enero para empezar la pretemporada.
Bueno, y siempre la rompe, como es un término muy argentino, o sea, se entrega a sus labores deportivas y a sus líderes, digámoslo así, en el periodismo. Pero vamos primero a los testimonios de vida, precisamente de la gente que conoce a Ramón Fernando Pinilla Hurtado en nuestras historias a la redonda. Hombre, ¿qué le puedo yo decir de Ramón Fernando? Es una persona muy especial, muy buen hijo, es un buen amigo, un excelente papá, muy echado para adelante. Todo lo que él se propone lo hace realidad. Cumplidor de su deber, cariñoso, ha tenido muchos éxitos en la vida referente a su trabajo. ¿Qué le puedo pedir yo más a Dios sino que le dé muchas oportunidades, que él pueda aprovecharlas de una manera digna y honrosa? Nos sentimos satisfechos y le pedimos a Dios que en un futuro él sea un gran empresario y salga muy adelante con su revista, con su libro, con sus escritos, ya que tiene la vena de su papá, de escribir, que lo hace, entre otras cosas, con mucha facilidad. Y cuando uno quiere que los hijos salgan adelante y vivimos con Dios, pues esperamos que Él nos ayude en todo momento. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de este muchacho como padre? Que ha sido bastante independiente, que tiene una idea del mando bastante bien particular. Eso no es un defecto, sino que es más bien algo bueno. Siempre ha querido mandar. Él no ha permitido casi nunca que alguien le dé órdenes. Y eso es una virtud, porque quien manda, si manda bien, progresa. Ha sido muy interesado toda su vida por el deporte y le ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a las labores deportivas. Fue muy buen jugador de fútbol, pero desafortunadamente por un accidente de tránsito que tuvo, abandonó esa actividad, pero la ha dedicado desde el punto de vista de la dirección. Volvemos con el perfil de vida de Ramón Fernando Pinilla Hurtado en nuestras historias a la redonda. Testimonios interesantes y fehacientes. Ramón, lo percibo como una persona echada para adelante, muy independiente, demasiado entregado a su oficio. Sí, la verdad es una pasión, Roosevelt, y hay que entender eso como tal. Así como uno es capaz de entregarse a un deporte, a una novia, a una familia, yo me entrego a mi trabajo, a mi construcción de vida, a mi proyecto de permanencia en una sociedad que cada vez demanda más profesionales integrales. Entonces yo me apego mucho a mis convicciones y a mis virtudes, y me parece que una de mis virtudes hoy en día es escribir y trasladar emociones de un escenario deportivo a un papel que hoy en día la gente pues entiende como un buen producto. Exactamente, y en ese orden de ideas, por eso estos especiales que estamos haciendo con ustedes, con personas como ustedes, Ramón Fernando Pinilla, son las personas que construyen de alguna manera el fútbol de nuestro país. Ramón, sigamos entonces en ese recorrido. El fútbol aficionado antioqueño lo toca y le da sus besos interesantes, pero no llega porque Doma se dedica a estudiar comunicación social, periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. No, y se juntaron más cosas también, por ahí hubo un accidente, por ahí empecé a estudiar también en la Bolivariana, la falta de sacrificio también hay que anotársela a no haber llegado a jugar fútbol profesional, porque a pesar de que tenía muchísimas condiciones, pirateaba mucho, entonces jugaba por la noche con los amigos y al otro día iba a entrenar y se daban cuenta, salía mucho a la calle, era muy noctámbulo.
Entonces eso también impedía mucho para que uno pudiera desenvolverse bien cuando tenía que desenvolverse bien, sobre todo ya a un nivel de una alta competencia, más alta competencia como lo puede ser nacional. Uno por ahí en Bolivariana, en San Ignacio, podía pegarse sus escapaditas y ir el domingo y jugar y de pronto no se daban tanta cuenta como sí se pueden dar cuenta en Nacional, en donde pues están acostumbrados a ser profesionales para rendir al 100%, ¿cierto? Entonces ya por ahí empecé yo mismo a salirme un poquitico también del fútbol. Y me hablaba sobre un accidente, precisamente Ramón Fernando Pinilla, que le cambia la vida. Fue prestando el servicio militar, ¿no? Sí, yo estuve en 1990 prestando servicio militar acá en la 4ª Brigada y cuando terminamos la época de terreno y de preparación instrumental salimos a una licencia de 10 días. Y yo estaba acá en la casa normal con todos los amigos, con la novia en esa época y salí a saludar a los compañeros míos del Colegio Fontán, que fue donde yo terminé mi bachillerato. Y cuando regresaba para la casa en un aguacero, en una curva pues bastante pronunciada, se me salió el carro de la vía y me choqué contra un puente. Perdí parcialmente la visión de un ojo, fueron como 140 puntos en la cara. Fue una experiencia con visos de poner los pies en la tierra, de bajarse un poquitico de la nube en la que uno andaba en esa época, que era como de muchas amistades, mucha calle, poca familia y eso me acercó mucho otra vez a mi familia y me acercó mucho otra vez a mis cosas y bueno, no son señales que dejan desde el cielo para simplemente uno mirarlas día a día y saber que ya las mandaron y que uno tiene que ser otra persona y creer más en sus convicciones. 1995 entonces se gradúa como comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Después ingresa a diferentes, de pronto a diferentes cadenas, Super estuvo con su talento también, Todelar también, y el periódico El Mundo, un salto interesante porque ahí le dan, digamos, la posibilidad de escribir lo que a usted más le gusta. Sí, ya empecé cuando terminé la carrera en 1995 en la Universidad Pontificia Bolivariana y como empezar esa búsqueda del lugar que se acondicionara a mis aptitudes. Pasé por muchos lados, estuve trabajando por Anacopti, es una empresa de médicos bioenergéticos, hice la práctica en Colanta, en el departamento de promoción cooperativa. Esa práctica me sirvió mucho porque con Cecilia Sofía Cardona estuve desarrollando allá lo que eran las revistas del Despertar Lechero para todos los asociados de Colanta y el Ecolanta para todos los trabajadores internos de la compañía. Entonces por ahí se me abrió un poquito como la mente, ya desde 1996 que hice yo esa práctica, ya me empezó a gustar y me empezó a apasionar ese mundo impreso. Luego estuve en Supernoticias de Antioquia con Juan B. Cataño, estuve en Todelar cubriendo orden público. Lo típico de alguien que sale con muchas ilusiones pero no tiene todavía el perfil definido, ¿cierto? Hasta que se presentó el brinco hacia el periódico El Mundo. En el periódico El Mundo trabajaba Juan Fernando Tavares, que hoy en día es periodista de RCN Televisión, y él era compañero mío en la universidad. Y él salió precisamente del periódico El Mundo de la parte deportiva para irse para Teleantioquia. Y entonces yo le dije que dejara mi hoja de vida ahí como candidata para sucederlo. Y preciso, se dio la oportunidad, hablé con Chemo vio de una, cuando habló conmigo, mis virtudes, y me quedé ahí, me quedé 1 año y medio, 1 año y 8 meses más o menos, hasta que llegó el momento en el que... Me voy para Argentina. Exactamente, llegó el momento en el que consideré que había aprendido mucho, que el periódico El Mundo me había dado las herramientas fuertes, sólidas y necesarias dentro de mi formación periodística y dije, no, esto hay que pulirlo más, me voy para Argentina. Le pasé la carta de renuncia a Chemo se asustó, se impresionó. En esa época Anselmo Quiroz, que hoy en día es el presidente de ACOR, era el editor de deportes después del periódico. Y me dijo, no, hágale pues, usted es usted y usted es más independiente, vaya bien pueda. Y me fui a estudiar a la República de la Argentina. Exactamente, por su independencia y por muchas virtudes que tiene Ramón Fernando Pinilla. Vámonos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con esta tercera y última parte de Ramón Fernando Pinilla Hurtado en nuestras historias a la redonda.
Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Retomamos el perfil de vida de Ramón Fernando Pinilla Hurtado en Historias a la Redonda, un constructor de ciudad, constructor de país con el periodismo, la literatura y especialmente, digámoslo así, el amor por el fútbol que nos convoca también Ramón Fernando. Hablando de amores y de desamores también, ahorita hablamos de gradería a los 5 años, ahorita hablamos también de los 1500 domingos, pero vamos a hablar un pequeño eso con respecto a este sentimiento interesante, el amor. Usted no se casa, pero tiene un amor interesante con Pilar Jaramillo, del cual nace Isabela, ¿no? Lo más grande que yo tengo en mi vida. La niña es un sueño, es un día a día, es una constancia de mi vida y pienso que ese también es otro polo a tierra grande de la vida. Para mí Isabela es luz, es transparencia, es una persona cristalina que le enseña a uno muchísimas cosas. Es lo más grande que me ha pasado de verdad en la vida. Papá tiene 4 añitos y es una niña muy despierta. Sí, tiene algo del papá también, tiene algo de que hay que atajar y no empujar. La niña yo la veo demasiado despierta, demasiado inteligente. Y eso me da como cierto aire de sobradez con respecto a ella, porque la veo que es como un poquito adelantada para la edad y me gusta mucho porque me demuestra día a día que aprende, que sabe, que conoce, que todos los días está descrestando con algo nuevo, con algo distinto. Y eso enamora, eso enamora. Y eso enamora también, usted descresta y está innovando permanentemente y esa innovación lo lleva a hacer una empresa independiente con la revista Gradería. ¿Cómo surge Gradería, Ramón? Gradería surge en Buenos Aires, en Argentina, cuando estoy estudiando periodismo deportivo en la Escuela Superior de Ciencias Deportivas de Fernando Niembro y Marcelo Araujo. Pues me proponen realizar una tesis para graduarme en la especialización en periodismo deportivo y empiezo a construir ya con la influencia del gráfico a flor de piel un proyecto de revista para Medellín, porque no conocía ninguna revista que circulara a nivel local acá en la ciudad. Y empiezo a meterme en esa idea de los fines de semana en medio de la soledad en Buenos Aires. Salía con 20, 25 revistas de la biblioteca de la escuela para la casa donde vivía, en el barrio Parque Patricios, el barrio de Huracán. Y entonces me sentaba con todas esas revistas del gráfico en el comedor y las ponía todas una a una y bueno, vamos a ver si esta gente es tan buena, ¿por qué es tan buena? Y empecé a analizar y a anotar como en una base de autoestudio, en fotografía cómo la hacen, cómo diseñan, cómo hacen el uso del color, cómo son las portadas, por qué llaman la atención con las portadas, cómo escriben, cómo utilizan las metáforas, todo ese tipo de cosas y anotar y todo eso lo volqué en la tesis. Y cuando pasé la propuesta de la tesis, pues de una vez me gradué y ya habían ido unos amigos que hoy en día son los socios míos de la revista, ya había estado Santiago Orejuela por allá, que pues prácticamente es el socio mío. Me habían escrito un correo electrónico, me habían dicho que les consiguiera boletas para ver el partido de Boca River del 99 en el que Juan Pablo Ángel hizo un gol. Les conseguí las boletas, antes de entrar al Monumental nos sentamos a conversar, les conté la idea del proyecto que tenía con lo de la revista y me dijeron de una desde Buenos Aires, en la calle Guillermo Udaondo con la Presidente Figueroa Alcorta, me dijeron hagamos ese proyecto en compañía. Entonces prácticamente la revista nació desde el cerebro mío y se consolidó al lado del Monumental de Buenos Aires. Sí, yo he visto intentos interesantes, por ejemplo, Tribuna del Hincha, una revista que hacía un semanario que hacía un argentino acá en la ciudad de Medellín. Intentos interesantes también ha habido en otros frentes también, por ejemplo, Solo Fútbol Aficionado, la revista que sacamos Ramón también en la década de los 80 en beneficio del balompié aficionado antioqueño, pero nadie se ha atrevido a nivel de Medellín a hacer este logro periodístico que cumple 1825 días.
Sí, 1825 días de emociones, de pasiones, de combinar periodismo y deporte, que son tal vez las dos pasiones más grandes que tengo en mi vida cuando estoy vestido, ¿cierto? Son dos cosas de verdad lindas, hermosas de la vida, y combinarlas se hace todavía muchísimo más grande. Y esa combinación da otro hijo interesante, 1500 domingos. Háblanos de eso, Ramón. Yo lloré cuando recibí este libro, es el primer trabajo editorial. La literatura deportiva no existe en este país, Roosevelt, más allá de algún libro que haya escrito Hernán Peláez, Carlos Antonio Vélez, me parece que no hay un referente aparte de Gonzalo Medina en Colombia. Cuando yo estuve en Argentina, todos los periodistas deportivos de ese país tienen no solamente una, varias publicaciones. Y me metí mucho en ese cuento de leerlos. Entonces tuve la oportunidad de leer el libro de Enrique Macaya, el libro de Quique Wolf, los libros de Jorge Valdano, de César Luis Menotti, de Juvenal, el periodista del Gráfico, de Diego Borinsky, también periodista del Gráfico, que es la persona que hace el prólogo de mi libro. Tuve la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires y de tener muchas afinidades con él. Entonces me nació la idea. Yo tengo que escribir libros, tengo que buscar los espacios vacíos que hay en el periodismo deportivo para construir a partir de ellos, ¿cierto? No para aprovecharme de ellos, sino para tratar de llenarlos y llenarlos con buen periodismo. Exactamente, y esa gesta es interesante también. Y la pregunta obligada y del millón, Ramón, ¿por qué 1500 domingos? Es una recopilación de datos desde el primer día que fui al estadio hasta el 2004, y el primer día que fui al estadio fue en el año 1976. 1976 a 2004 son 29 años, por 52 domingos da 1500. Son 1500 domingos de fútbol. Y domingos porque pues es el día reconocido como el futbolero, como el de asistir al Atanasio. Aparte del Atanasio, pues también he ido a casi todos los estadios del país, a muchos estadios en Argentina, tuve la oportunidad también en Uruguay, en Brasil. Entonces es como la recopilación de todas esas vivencias de la mejor silla que tiene el mundo, que es la de cemento, la de concreto, en un estadio de fútbol. Exactamente, y esa silla desde 1976, cuando Osvaldo Juan Subeldía lo sienta a ver a Atlético Nacional hasta el último partido. ¿Cuál fue fue el domingo 1500? Nacional Junior. Nacional Junior, el día del 5-2. La final más emocionante de la historia del fútbol colombiano. Ese día fue el último y el primero fue un clásico, Nacional Medellín, que ganó Nacional 6-0 en 1976. Bueno, Ramón, aquí nos quedaríamos horas y horas enteras hablando sobre su experiencia valiosa en el periodismo deportivo, especialmente desde la redonda y desde la pelota. Muchas gracias, Ramón Fernando Pinilla Hurtado, por pasar en nuestro programa Historias a la Redonda. No, Roosevelt, a ustedes muchísimas gracias, y simplemente a la gente es como tratarnos de volcar un poquitico más a la literatura, a leer. Hay que fomentar un poquito la lectura deportiva dentro de los niños, que son las personas que reciben pues todos estos ejemplos humanos dignos de imitar, tal vez con mayor transparencia. Entonces es a ellos a quienes nos debemos y a quienes les tenemos que llevar de una forma cristalina las emociones que vivimos dentro de un evento deportivo. Él lo mueve la pasión, lo mueve el amor, lo mueve las ganas de construir país, y esas ganas de construir país han lanzado dos productos interesantes que cumplen años. Gradería, los 5 años o los 1825, las 1825 semanas, y los 1500 domingos de su libro. Si él puede construir con el periodismo, con la literatura, un país mejor, ¿por qué nosotros no? Hasta una próxima emisión.